Bueno, ahí empecé la grabación. Hola, hoy es martes 4 de mayo. Esta es la clase 11 de fenómenos colectivos en sólidos. La clase pasada estábamos con el tema de segunda cuantización. Vimos operadores de partícula única en segunda cuantización. Especializamos para estudiar el operador de energía cinética y lo vimos en su forma diagonal. Después operadores de dos partículas, lo mencionamos, que corresponden a interacciones, y hablamos de sistemas con invariancia translacional. Y en esta clase, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a trabajar casi todo el tiempo los operadores de dos partículas de interacciones. Vamos a analizar el elemento de matriz de una interacción Bxx', y vamos a trabajar con su transformada de Fourier. Bueno, hagamos el repaso habitual. Estamos en la segunda cuantización. Formalismo para partículas idénticas, no tenemos muchas partículas. Entonces vimos que los operadores de partícula única los escribimos acá. Un operador H minúscula para una sola partícula. Si lo quiero generalizar a n partículas, en primera cuantización sumo sobre las partículas de 1 a n. Y ahí adentro tengo los operadores de partícula única en primera cuantización. Este operador es igual, pero lo voy a expresar de esta otra manera, con los operadores de creación y destrucción del formalismo que llamamos de números de ocupación o segunda cuantización. Entonces, en este formalismo tenemos suma doble sobre orbitales, o llamamos así a los estados de partícula única, la base de partícula única, de 1 hasta infinito, o acá el tamaño del espacio de Hilbert de una partícula. Y después acá la parte viva del operador, digamos, es estos dos operadores, uno de destrucción en el orbital J y crear en el orbital I. ¿Qué peso le damos a esta operación en esta suma? Bueno, ese peso viene dado por el sándwich del operador de partícula única entre los dos orbitales en cuestión. Y a este objeto lo llamamos elemento de matriz del operador H. ¿No? Elemento de matriz porque quiere decir que yo me formo una matriz del operador de partícula única entre los orbitales de partícula única. Y este es uno de los elementos de esa matriz. Entonces, esta es la fórmula general para operadores que llamamos, en inglés no es nada ambiguo porque se dice single particle operadores y ya se sabe qué es esto, ¿no? Algo tipo energía cinética, el momento de una partícula, el spin de una partícula. Son operadores que conciernen a una partícula sola. Y en castellano nosotros a veces decimos operadores de partícula única, medio copiando el inglés, o de una partícula. Son dos maneras distintas de decir lo mismo. Bueno, y para trabajar la energía cinética, sacamos del cajón un ejemplo fundamental, que es el hamiltoniano de la partícula libre. Si el problema de una partícula ahora es la energía cinética, entonces los autoestados de ese hamiltoniano de partícula única son las ondas planas con un autoestado de un operador de spin. Normalmente tomamos el SZ. Entonces, acá ya tengo una función de onda de partícula única que llamamos orbital o spin orbital, si queremos ser un poco más precisos. Es un orbital espacial, pero tiene también su parte de spin. Bueno, y estos estados, los estados de spin up y down, son estos spinores 1, 0, 0, 1.
Todo esto sacado de nuestro libro de cuántica, ¿no? De una partícula. Pero estos son los ladrillos fundamentales con los que después armamos el formalismo de n partículas. Y así, entonces, el operador AK lambda, DAGA, es un operador de creación y lo que hace es poblar, crear una partícula en este estado de partícula única, en este spin orbital que pusimos recién. O si no quiero pensarlo ya en la representación posición spin, como está acá, puedo pensar en el ket abstracto, K lambda. Entonces, estas dos cosas representan el mismo objeto. Entonces, el operador adaga K lambda crea una partícula en el ket K lambda. Y por supuesto, el de destrucción destruye una partícula que habría estado ahí. Bueno, trabajamos con estas ideas, trabajamos la vez pasada el operador de energía cinética y lo hallamos entonces en esta base K lambda. Dijimos el operador T en esta base, en forma genérica lo escribo así, ¿no? Acá el elemento de matriz entre dos estados diferentes en principio, o generales, y acá destrucción, creación, correspondientes a estos estados, y suma sobre todo, suma doble sobre todos los orbitales. Pero después de trabajar como estos estados K lambda son autoestados de este operador T chica, ¿no? Porque la exponencial E a la IKR es autoestado de la energía cinética, se me reduce un poco la expresión y llegamos a esta fórmula de acá abajo para el operador de energía cinética. Entonces me queda una sola suma sobre spin orbitales. Acá la energía cinética asociada a ese orbital, donde lo que aparece es el K cuadrado, no aparece el spin, hay una degeneración en la energía cinética con el spin. Y acá, acompañando el principio activo, digamos, destruir en K lambda y crear en K lambda. Como teníamos este aspecto diagonal acá arriba, se simplificó la expresión del operador y vemos que acá aparece la combinación creación, destrucción, pero con el mismo índice. Y eso, como ya discutimos antes, no es otra cosa que la ocupación de ese orbital. Entonces podemos escribir todo como energía cinética de ese orbital por la ocupación del orbital. Y ya esta expresión es muy intuitiva, ¿no? Y clara. Con esto cuento si el orbital está ocupado y acá le enchufo el autovalor de la energía cinética correspondiente. Y sumo sobre todo, y eso me da la energía cinética total de los n electrones. Por supuesto, esto todavía es un operador, ¿no? Si quiero que me dé algo, tengo que aplicarle acá a la derecha. Tendré que venir y poner algún ket, etc. Y ahí sí me va a dar un número que es la energía cinética. Bueno, entonces hasta ahí el repaso. Igual ahora continúa un poco el repaso. Bueno, entonces la clase pasada trabajamos sobre todo operadores de una partícula y hicimos el ejemplo de la energía cinética. El objetivo de esta clase es trabajar el operador de dos partículas
que representan la interacción. Y por el momento para nosotros la interacción es la interacción coulombiana. Pero más adelante, si avanzamos en el programa, puede ser otra cosa. Puede ser, por ejemplo, una interacción entre los espines de dos electrones. Y bueno, empezamos pensando en la base de espinorbitales para sistemas con invariancia translacional. Entonces, esto ya lo decíamos la vez pasada, son los orbitales de los electrones libres, ¿no? Entonces, son los phi k sigma y a la i k r por este componente del espinor up-down. Y acá menciono que esta es la notación del libro de Gross, Runge y Heinemann. O sea, si trabajo con el espinor, estoy un poco incómodo para hacer las cuentas. Esta notación, donde acá ya va un número solo, es más conveniente para hacer las cuentas, poner una suma y sumar sobre todo, poner una relación de ortonormalidad o de clausura. Entonces quiero que vayamos incorporando bien esta notación. Entonces, ¿qué quiere decir chi sigma s? Bueno, los tengo acá. Puede ser chi más o chi menos, o sea, el espinor up y el espinor down. Y la S entre paréntesis me dice cuál de las dos componentes, si la de arriba o la de abajo. Entonces, chi up S un medio es 1. Chi up S menos un medio es 0. Y así. Y entonces, K y sigma son la etiqueta del estado. X es la posición en la que estoy mirando ese estado, ese orbital, y S es qué componente del spin estoy mirando. Entonces, esta X minúscula no bold quiere decir R posición en las dimensiones que haga falta y qué componente del spin. Entonces puedo denotar un ket, ¿no? Un estado del espacio de Hilbert de partícula única con la X, quiere decir esto. El vector ket, el ket posición en R y el spin S está acá. Bueno, y finalmente, cada vez que tengo una integral sobre esta X minúscula, eso quiere decir integrar sobre la posición, pero también sumar las dos componentes del spin. Y esto ya lo hicimos. Hablamos de la ortonormalidad de estos estados. Perdón. Estos forman una base de partícula única. Y ya vimos el otro día la ortonormalidad, pero la verdad que lo quiero hacer de nuevo, un poquito más lento, ahora que acá explicité bien cómo funciona esta notación. Veamos, espero que no se aburra. Quiero checar la ortonormalidad, ¿no? Entre un K sigma y un K' sigma primo. Entonces, hago el bracket. Ahora, en el medio, meto esto, que es la identidad, ¿no? Porque estos kets X que tengo acá son base del espacio de una partícula. Entonces, integrado sobre todo X me da la identidad. Hasta ahí no cambié nada. Bueno, entonces ahora aplico este acá
Y este lo aplico acá. Y me queda integral afuera de K' sigma prima por X y X por K sigma. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es proyectar en X el ket K sigma? Bueno, es esto que está acá. Entonces, este es proyectar sobre posición y spin. Entonces, obtengo el phi K sigma como está acá arriba. Este es lo mismo, pero conjugado. Entonces, tengo phi conjugado K' sigma prima en X, evaluado en X. Y ahora, de nuevo, ¿qué es X? Es posición y componente de spin. Entonces, voy a evaluar esto. Es esto que está acá arriba, ¿no? Es E a la IKR, que tengo acá, por la parte esta de spin, chi sigma componente S. Entonces, ahí explicité este spin orbital. Y el mismo trabajito acá con esta phi K' sigma prima. Tengo que a la menos I K' R chi sigma prima evaluado en X. Y este también asterisco, que quiere decir que viene de haberlo acostado al chi. Estos chi, cuando los acostamos, quedan, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahí. Espero que esté todo bien. Y entonces, no aplica así que no lo hace. Bueno, un pasito más. Acá hay una suma sobre spin que solo actúa sobre estas dos chi. Entonces lo pongo acá todo junto. Tengo chi sigma prima, chi sigma, misma componente. Perdón, eso es una suma de productos escalares vectoriales, ¿no? Sí, suma. Es la relación de clausura. Te No, digo, no, ahí estoy. A ver, no, esa es la pregunta. no, no. Claro, cada uno de estos es un número. Es un 0 o un 1. No es un espinor ya, ¿no? Ok. Sí, sí, por ahí venía la pregunta. Aquí, como acá arriba. Ajá. Ay, perdón, Bueno, perdón. después te... Yo dije algo incorrecto recién, perdón. Esto es el producto escalar de este espinor con este espinor. Es lo que dijiste vos, ¿no, Marcelo? Sí, 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 sí. Me estaba tratando de imaginarme cómo iba eso. Bueno, Sí, como una matriz de productos. claro. Está el chi sigma prima está acostado, Claro, y el otro el otro parado. está de pie. Sí.
Sí. Les yeux fatigués. Bueno, y el C'est otro pour ça que está... je checkais la température. Parce que je pense que tu es vraiment en déficit de sommeil. Ouais, tu sais, quand on est malade, on dormit plus. Comment Y ça se fait que t'as des lèvres aussi belles aussi? sacamos cada componente, ¿no? Y sumamos. Entonces es el producto escalar de los dos espinores. Está bien. Espero no haber generado confusión. No, 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 no. Por lo menos a mí no. Y entonces, este es el producto escalar de dos espinores. Y sabemos que es la delta de Kronecker sigma, sigma prima. O sea, si son el mismo espinor, da 1, si son distintos, son ortogonales, da 0. Sí, pero lo que acaba de borrar no va. O sea, el resultado es la integral. No, Con la sumatoria y todo, más delta. no estaba mal lo que borré. No- Uy, qué bien. Aquí estamos. ¿Sí? Esto es el producto escalar de los dos espinores, de este y de este. Y eso da 1. Eso da la delta de Kronecker. Claro, si son iguales a, exacto, da 1. Lo podríamos escribir así también. Producto escalar, ¿no? Con los dos vectorcitos, el pin up y el pin down. Bueno, entonces ya tenemos resuelta esta parte de la ortogonalidad de la parte del spin. Eso bien. Y nos queda, juntando ahora la parte espacial, me queda esta integral. Bueno, con esa constante de volumen ahí afuera. Y esto también es un viejo conocido porque es la delta de Dirac en K y K'. Y entonces lo tengo acá. No sé cómo pasar de la goma al lápiz. Tengo que salir de la goma. Pero tenés las herramientas ahí a la vista, son las Claro. de, Sí, las de Zoom. sí, Eh, apretá en anotar y ahí supuestamente tiene que aparecer por ahí, está diciendo una Google View, ¿no? Pero sí. Y ahí vuelve el lápiz. Ok. Ok. Pero si ahora agarro la goma. Ah, ustedes no ven lo que estoy haciendo, que agarro la goma. no, no, todo eso no. Pero a veces desaparece la tirita con las herramientas de anotación, por Sí, eso. ahora la veo. Sí, si me voy arriba la vuelvo a ver. Perdón, que los involucro en mis detalles técnicos. Es como si le dijera a los alumnos, che, acá no me pusieron tizas, no hay borrador. ¿Qué es esto? ¿No? Que suele pasar también. Y Eso me una pasó. pregunta. Esa delta al final es la delta de Kronecker, ¿cierto? Bueno, sí. em,
A ver, esta es una delta de Kronecker seguro. Y de esta, a ver si algún Perdón, compañero puede sí. comentar eso. La de Dirac es lo que está dentro de la integral. Y al integrarla queda la delta de Kronecker. Porque al final la delta K', esta última, tiene que ser 2 delta de Kronecker. Digamos que la delta de Dirac sería lo que está dentro de la integral, me parece. No, no. No, no, la integral es la delta. Sí, Claro. La, la integral es la la delta. delta de Dirac. Y es delta de Dirac. No, Pero no, no, a ver, la delta de Dirac, si vos la integrás, te da 0,1, pero al integrarla. Esa es la definición. La integral de E a la I menos de K menos K' es la definición de la delta de Dirac, si no estoy equivocado. Sí. Claro, pero Pues, digamos, yo creo que el integrando sería la delta de Dirac. O bueno, No, a ver, sí. No, Estás la haciendo la integral es la integral. delta. no, la integral. La integral. Pero a la delta de Dirac no la tenés que integrar para que te dé 0,1. Cuando vos tenés No, una la delta de Dirac se distribución. define como una función a partir de una integral. Bueno, ok. a ver, Pero por ejemplo, cuando vos tenés una distribución, que es una delta de Dirac, para tener la delta hay que integrarla. Estás pensando en la delta como una distribución de algo. Acá estamos pensando en la definición de la función. Si vos decís como distribución, sí, tenés razón. No, pero igual creo que estamos diciendo lo mismo. sí, Solo de manera, por ahí la estoy complicando. o sea, hay muchas maneras. La delta de Dirac es un bicho matemático anómalo, ¿no? No es una función. Y hay distintas formas de expresarlo matemáticamente. En eso hay un apéndice en el libro de Cohen-Tanucci que es muy claro y muy bueno. Pero una de las formas de hacer la delta de, digamos, de este argumento que no se integra, acá se integra sobre R, ¿no? Y acá hay un coeficiente. Y bueno, haciendo los análisis matemáticos correspondientes, se ve que esto que está entre paréntesis es la delta de este coeficiente. Es la delta de K y K'. Yo la habría escrito así, por ejemplo. Delta de K menos K'. Menos, claro. Ahí Sí. tendría toda la pinta de ser una delta de Dirac. Y en contraposición a Kronecker, si Dirac es para una variable continua y Kronecker es para una variable discreta. Entonces, acá sigma y sigma prima son variables discretas, son 0 o 1 o más un medio y menos un medio. Pero el K es un poquito ambiguo, ¿no? Por nuestras discusiones sobre condiciones periódicas de contorno y sobre si K es un continuo o un cuasi continuo. Si el sistema de partícula única es realmente infinitamente grande, los valores posibles de K son continuos, Pero si ponemos todo en una caja grande de volumen B, el K es cuasi continuo. Entonces, acá ya estamos, viste, como guiñándonos un ojo entre físicos de materia condensada y diciendo, mira, estoy pensando en una delta de Dirac, pero te la escribo como si fuera de Kronecker, porque vos y yo sabemos que el K es un cuasi continuo, que está discretizado muy finamente. Sí, de hecho estuve mirando los videos y en una de las slides de la clase pasada la habías definido a la delta con esta misma expresión. Yo sí no la puse en un costadito en un momento. Sí, en un recuadrito gris oscuro, sí. Claro, sí, estaba. Es que esta cuenta la hicimos y yo puse esto al costadito, ¿no? Porque, digamos, A suponiendo... mí lo que me confunde, Sí, perdón, perdón, Marcelo. lo que me confunde es que normalmente la delta uno la define como algo que, suponiendo que acá K fuera igual a K', debería diverger, de manera que cuando uno lo integra, Sí.
D1 si K pasa por K' y Sí. 0, caso contrario. Sí, pero es que es Pero esta no así. diverge. Es así. Si vos acá pones K igual a K', ¿está bien? ¿Ves mi lapicito? Si pones K igual a Sí, K', sí, sí. esto te queda igual a 1, ¿no? Claro, Y es integral sobre todo el espacio. Es infinito. claro. Con Sí, K igual a K'. sí, Y si son distintos, sí, sí. te da 0, porque las dos ondas planas con K y K' distintos son ortogonales en el espacio completo. Por eso esta definición, esta correspondencia. Sí, yo lo vería como una delta de Kronecker porque simplemente en la última Acá. la prima eso da 1, ¿no? Sí, viste, acá lo escribí. Sin necesidad integral, pero bueno, es una relación. Sí, o sea, la idea es que acá yo vendría y pondría integral sobre K', ¿no? Ah, ok. De una Perfecto, ahora, alguna función de K'. excelente, ahora sí. Ok. Y esto es igual a f Y de ahora sí, 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 sí. Perfecto, ahora sí. No soy muy bueno escribiendo con el... No, no, pero entendí. Sí, es una delta de Kronecker, creo que. De Dirac, perdón. Bueno. Entonces, en conclusión, demostramos la ortonormalidad de estos estados. Profesor, disculpe. Sí, No me quedó claro eso último. Le consulto por las dudas. La integral entonces es la delta de Dirac y cuando la divide por el volumen se vuelve la delta Kronecker. ¿Así sería? no me gusta esa forma de decirlo, pero algo así, algo de razón tenés. Mm. O sea, si yo realmente hiciera la integral sobre infinito, digamos, ahí sería la delta de Dirac. Pero si la hago sobre un volumen, ni siquiera. No es cierto lo que digo. Bueno, qué sé yo, está bien, te doy la razón. Integrando entre 0 y omega. Así por lo menos es adimensional, ¿no? Porque este tiene dimensión de volumen y este también. Entonces me da una delta de Kronecker, que no tiene dimensiones. La delta de Dirac sí tiene dimensiones. Me sorprendió tu pregunta y Perdón, También se lo para. puede ver como- también se lo podría ver como la transformada, ¿no? O sea, porque se define, digamos, la delta de Dirac como la transformada de la función unitaria. sí, tal cual, exacto. Es eso. Lo único que Perdón, Je vais vous présenter quelque chose. simplemente una aclaración operativa. Entonces, al final, estas dos deltas, si K es igual a K' y sigma igual a sigma prima, eso da 1 y en otro caso da 0. sí, exacto. Exacto, porque hemos elegido las dimensiones así, ¿no? Con este volumen y con esto es adimensional.
Ese es un buen punto a tener en cuenta. Para decirlo de nuevo con otras palabras, en sólidos a veces pensamos el K como un continuo y a veces lo pensamos como un discreto muy fino. Entonces, según lo que nos convenga, interpretamos esta delta como delta de Dirac o como delta de Kronecker. Bueno, sigo adelante. Bueno, entonces recién trabajamos lo que es la base de estados de partícula única. Y ahora ya con esa herramienta vamos a analizar un operador de dos partículas en segunda cuantización. Típicamente, como decíamos, esto es la interacción coulombiana entre los electrones, para nosotros en el gas de electrones. Entonces, en primera cuantización, es esta primera expresión, tenemos la interacción entre las partículas I y J, sumamos sobre I y J de 1 hasta N, con I distinto de J para no considerar una autointeracción, y dividimos por 2 para no contar todo 2 veces. Por esto es lo que conocemos ya desde física 3, ¿no? Y ahora acá a la derecha damos la fórmula, la forma del mismo operador listo para actuar en un ket expresado en números de ocupación. Y lo que decíamos la vez pasada era que tenemos 4 operadores. ¿Se acuerdan que recién teníamos 2 operadores? Destruyo en I, destruyo en J, creo en I. Acá destruyo 2 partículas y las vuelvo a crear en algún orbital. Puede ser el mismo o distinto. Y esta parte activa que opera sobre los kets, la peso de nuevo con un elemento de matriz, en este caso elemento de matriz del potencial de interacción. Pero este es un operador que tiene 2 casilleros, ¿no? Para operar, actúa sobre 2 partículas. Entonces los elementos de matriz de él también se hacen ensanguchando con estados de 2 partículas, no estados de una partícula. Esta es una diferencia importante con respecto al caso anterior. Acá ustedes me podrían decir, ok, un ket de 2 partículas. Supongamos que estamos trabajando con fermiones. ¿Los tengo que antisimetrizar para calcular este elemento de matriz? ¿O simplemente pongo un estado producto? Digamos, simplemente pongo una cosa así. ¿No? Este es un estado de 2 partículas, una partícula en el orbital K y otra partícula en el orbital L. Pero si recuerdan un poco la parte de partículas idénticas, esto es lo que llamamos un estado producto, donde puse una partícula acá y la otra acá. En realidad, si estoy trabajando con fermiones, debería antisimetrizar esto. Y eso sí me daría un ket de 2 fermiones. Entonces la pregunta es, acá, ¿qué va?
un estado de dos fermiones correcto, antisimetrizado, o simplemente se puede poner esto, este estado producto. Bueno, la pregunta es totalmente válida y la respuesta es que si uno lo analiza y no es obvio, llega a la conclusión de que puede poner acá el estado producto. Puede poner esto, simplemente. No hace falta poner acá dos estados antisimetrizados. ¿Está bien? Entonces, ahora que vamos a calcular estos elementos de matriz, vamos a usar esa ventaja, digamos. Pero hay que hacer el análisis más detallado para ver por qué eso es cierto. Eso lo pueden encontrar en alguno de los libros que tenemos. Bueno, entonces, la idea ahora es analizar este elemento de matriz. Bueno, acá vamos. Voy a ir de nuevo paso por paso. Después ustedes, si Dios quiere, harán un ejercicio trabajando una situación un poco diferente. Entonces, por eso ahora les pido que me sigan en esta cuenta. Bueno, tengo sándwich de la interacción entre IJKL. De nuevo, meto acá, entre paréntesis, una identidad expresada con los kets x de dos partículas. Si integro sobre x, tengo la identidad. Bueno, entonces hasta ahí no hice nada. Ahora me llevo junto este bra y este ket. Lo tengo acá. Este lo puedo meter dentro de la integral, porque no depende de x. Entonces lo metemos acá. Y después metemos esto y lo juntamos con el bra x. Bien, x, b, kl. Bueno, acá apelando a cosas que ya dijimos, espero que más o menos sea claro que IJ XX' es el orbital phi en X conjugado, porque acá está dado vuelta, después el orbital J en X', también conjugado. Y acá tengo el operador ensanguchado, y a la izquierda tengo XX'. Bueno, esto entonces sería el B especializado en XX', y acá orbitales K y L, el K en X y el L en X'. Entonces tengo estos dos orbitales. Esto por si a alguno le cuesta o no lo ve muy claro, lo que tendría que hacer es ir al Cohen-Tanucci en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo de matemática, y ver el tema de la representación de posición. Cómo es que pasamos de un ket a la función de onda. Y cómo pasamos de operador ket proyectado
a la representación de posición. Pero bueno, entonces ahora ya estamos en una expresión más, más terrestre, más familiar o más operativa, si prefiero. Porque ya la tengo expresada en posición y spin. Ok, pero voy a hacer un paso más. Porque acá tengo, por ejemplo, phi y x. Lo voy a escribir como phi sub i, o sea, el orbital i. Y en lugar de x voy a poner r y s. Y en lugar de integral sobre x nada más, voy a tener suma sobre s, integral sobre r. ¿Ah? Ahí reemplacé la x por r y s. Hago lo mismo con x'. Acá reemplazo por r', s'. Y así. X, acá viene rs y x', r', s', ¿no? Ok, pero acá viene algo importante, ¿no? El b de x, x', en realidad es la interacción coulombiana, que no depende del spin. Entonces es simplemente un b de r y r'. Es un b que depende de las posiciones, no depende de s y s'. Y ahí quedó ahora como b de r y r'. Bueno, a ver. Ah, acá me quedó algo mal con la animación. Bueno, lo dejo todo. Tratando de agarrar el lápiz. Bueno, entonces llegamos hasta acá. El elemento de matriz de interacción entre IJ y KL. Y ahí me quedó el potencial ya de R y R' ensanguchado entre estos spin orbitales, pero todavía no dije quiénes son. Todavía no elegí la base de spin orbitales. Lo tengo expresado en función de estos phi i, phi j, phi k, phi l. Bueno, ahora elegimos estos orbitales. Spin momento. Identificamos I es K1, sigma 1, J, K de sigma 2, K es K3, sigma 3. O sea, estoy pasándome a la base de spin orbitales que vimos antes. Que lo tengo acá de nuevo. Tengo acá. Y R, S conjugado. Está en amarillo, ¿no? En amarillo. E a la menos I K1 escalar R. Chi sigma 1, ¿no? Y acá dice que I es K1 sigma 1. Chi sigma 1 en S, componente S. Y estoy notando que acá me olvidé unos volúmenes que vienen de estas funciones de orden. ¿Está bien? Entonces pasé de B y J de KL, ahora es todo esto. K1 sigma 1, K2 sigma 2, B, K3 sigma 3, K4 sigma 2. Bueno, y así siguiendo. J es K2 sigma 2, entonces vengo acá.
E a la menos K2, R', porque está en R'. Chi, sigma 2, etc. Este otro orbital. Bien, ya tengo 4 orbitales. Y estoy integrando sobre R y R'. Y tengo todos estos números cuánticos para el sándwich. Bueno, ahora hacemos un poquito de reordenamiento. Ponemos unas sumas sobre spin sobre el S, ¿no? Me llevo los que dependen de S, que son chi, sigma 1 y sigma 3. En S. Después otra suma sobre sigma prima, me llevo chi, sigma 2 S prima, chi, sigma 4 S prima. De nuevo son productos escalares de dos espinores, pero tengo dos de ellos. Y bueno, ya que estamos, terminando esta parte, me dan dos deltas en sigma 1, sigma 3 y sigma 2, sigma 4. Muy bien. Eso con respecto al espinor. Y ahora con la parte de las integrales en R, tengo el potencial y acá meto una nueva información. El potencial depende de la diferencia entre R y R', no de ellos separadamente. Esto, bueno, es un caso particular, más constreñido, que es el que nos va a interesar a nosotros. Y después tengo dos cosas más acá en la integral. Esta e a la i, K3 menos K1 por R. Que R aparece dos veces en las exponenciales. Y después tengo otra exponencial que es K4 menos K2. Este menos este. Por R'. Entonces todavía tengo que hacer esta integral o me queda ahí expresión. Y acá la tengo. E a la i K3 menos K1 por R, e a la i K4 menos K2. Bueno, esto es medio engorroso contarlo, pero no es tan difícil de verlo. Tenía más animación. Me hago otra. Ya lo dije. Me salió medio desordenado el tema de la animación. Bueno. Operadores, seguimos con esto. Y ya tengo el elemento de matriz expresado. Ya procesé la parte de spin. Y me queda esto. Este ya es el último esfuerzo del día. Bueno, tenemos una especie de transformada de Fourier, ¿no? Tenemos nuestro potencial acá y tenemos unas exponenciales con R y R'. Entonces, vamos a explorar un poco eso. Consideremos la transformada de Fourier del potencial de interacción. Entonces tengo B de R menos R'. Esto es como un solo argumento, ¿no? Es como un ρ, que es la diferencia. Entonces puedo expresar esta función como usando su transformada de Fourier B sub Q, multiplicando por el Q R menos R', dividiendo por el volumen. Donde
sabemos B sub Q es la transformada de Fourier de B de R. Entonces lo escribimos acá. Integral sobre el común con la y a la menos I. Esto lo sabemos. Bueno, entonces, ¿de qué me sirve esto? Porque B de R menos R' ahora es esta suma de términos. Pero cada término tiene una constante y una función de R menos R'. Entonces, ahora, si me permiten como volver al pasado un poquito, en una expresión de este tipo, B en segunda cuantización, y acá tengo el elemento de matriz. Bueno, ahora el elemento de matriz lo tengo acá, lo reescribo y le pelé este pedacito. Esto estaba acá adentro. No estaba acá y esto venía acá. Pero bueno, ahora simplemente saco esta suma sobre Q y analizo el elemento de matriz como si el potencial fuera esta exponencial nada más. Después, lamentablemente, hay muchos términos con distinto Q y los tengo que sumar. Pero la ventaja es que puedo analizar el elemento de matriz de esta exponencial en lugar de tener que hacer esto de una. Entonces la idea es ahora vamos a agarrar y ponemos esto acá en este análisis previo y trabajamos con lo que nos queda para una componente Fourier del potencial. Un cachito. Ok, ya estamos en la anteúltima slide. Bueno, entonces, hacemos eso. Elemento de matriz, igual que antes, K1, K2, K3, K4, con los espines. Y en vez de poner B de R menos R', ahora solo le hago el elemento de matriz a esta componente del potencial nada más. A una componente de momento Q, o de vector de onda Q. Bueno, usando la expresión anterior, esta parte ya la resolvimos. Y acá nos quedó, perdón, hoy conviene volver un segundito. ¿No? Ahora acá estoy poniendo E a la I, Q, R menos R'. Y viene acompañado por estas otras exponenciales. Por ahí esto lo tienen que mirar tranquilos después en el papel y lápiz. Pues la cuestión es que voy a combinar esta exponencial con estas que me venían de antes. ¿Está bien? Lamentablemente, bueno, acá ya lo tengo combinado. No es tan fácil de ver, pero creo que no es tan difícil. Estamos juntando todo lo que dependía de R, que tenía K3 y K1 y Q, ¿no? De esta partecita. Y también tengo Q con menos R'. Entonces me aparece el Q en esta otra exponencial también. Pero, a ver, si logro decir acá cuál es la clave de... ¿Qué gané al calcular el elemento de matriz de esto y no de todo el potencial? Bueno, separé el R y el R', se lo asigné a las otras exponenciales,
Acá me quedó el R y acá me quedó con el R'. Entonces se me separan dos integrales. Una sobre R y otra sobre R'. Y ahí, a ver, les pido a ustedes que me digan qué ven. Tengo integral en el espacio de una exponencial. Una delta normalmente. De nuevo, ¿no? Lo mismo de antes. Una delta y K3 más Q igual a K1. K3 más Q igual a K1. Y en la otra, K4 menos Q igual a K2. O enfrentados dentro de la delta. Bueno, entonces, buenas noticias es que si ahora vuelvo a esta expresión del B, acá el elemento de matriz contiene varias deltas. Contiene dos deltas de spin y dos deltas en K, ¿no? Y acá yo tengo un montón de sumas en K. Me ayuda a simplificar un poco. Pero, a ver, veamos un cachito. Tengo dos deltas en K. Y yo tenía 4 sumas para el elemento de matriz. O sea, ahí me voy a ahorrar 2. Pero acá pago un precio y es que cuando hice la transformada de Fourier potencial, agregué una suma sobre Q. Así que mato 2, pero creo una nueva. Así que me van a quedar 3 sumas sobre momentos en toda esta expresión del operador. Perdón, Pablo, ahí el Q sería el momento transferido, el scattering, una cosa así. Sí, sí. Ahora en la próxima slide muestro eso. Bueno, y acá hacemos un poquito un cambio de notación para simplificar, para sacar estos números que teníamos de subíndices. K3 pasa a ser K, K4 pasa a ser K', etcétera. Sigma, sigma prima. Esto, insisto, por ahí después lo tienen que mirar más tranquilos. Y se llega al resultado final que B, el potencial de interacción que tenía toda esta expresión general, ahora pasa a ser acá en el segundo renglón, me queda la suma sobre Q y después una suma sobre K y K'. K y K'. K', K. Y después, usando las deltas del spin, me pasan a quedar solo dos sumas sobre spin, un sigma y un sigma prima. Sigma, sigma prima, sigma prima, sigma. Y acá viene lo que decía Marcelo. Este término de la interacción lo representamos con este diagrama. Tenemos unas flechas que entran, que son el insumo de la interacción, las dos partículas que destruyo. K sigma, destruyo un K sigma, destruyo un K', sigma prima. Interactúan a través de esta línea, que es Coulomb, y salen dos partículas nuevas que las creamos, ¿no? K' menos Q sigma prima. Son esta y
K más Q sigma. Esta otra. Y entonces, al principio no había Q, y al final hay un Q ahí metido. Es el, ¿no? Esta que hizo así y se fue para acá ganó Q, y esta perdió Q. Entonces ahí hay como un Q en el medio que es transferido de un lado al otro. Gracias a la interacción. O sea, el trabajo de los fotones, de la interacción electromagnética, son los que producen el intercambio de momento entre las dos partículas que colisionan en este evento elemental, ¿no? Por sí solo este evento no me describe toda la interacción coulombiana. Yo tengo que sumar sobre Q y poner este coeficiente. Pero esto me ayuda a pensar un poco, como a desmembrar en algo más elemental la interacción coulombiana. Bueno, acá arriba en el recuadro tenemos todo el H. Tenemos la energía cinética con sus dos operadores. C y C haga. Y acá hay una U, que este no lo trabajamos, pero es el potencial externo constante. Que habría que... Es un análisis análogo al de la energía cinética, pero un poco más sencillo. Y acá hay una constante de ese potencial externo. Bueno, y este era el objetivo. Hemos expresado todo el hamiltoniano con sus partes de partícula única y parte de dos partículas. Lo expresamos en segunda cuantización. De nuevo insisto en que esta forma supuso que el potencial de interacción es invariante translacional, o sea, solo depende de la diferencia de las dos coordenadas. Sin eso no se nos habría simplificado la dependencia con eso. Bueno, y eso era todo por hoy. En resumen, vimos operadores de dos partículas que describen interacciones y analizamos en detalle el elemento de matriz del potencial de interacción y llegamos a la expresión final del hamiltoniano en el caso que tiene invariancia translacional y interacción entre las partículas que respetan la invariancia translacional. Bueno, voy a parar la grabación ahora y podemos seguir charlando. Hasta la próxima.